Hola amigos, por aquí se encuentra el desafío número 23 que lo vamos a resolver en este momento. Como siempre pueden resolverlo en su cuaderno y dejarme pues la respuesta en los comentarios. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos un número decimal y por aquí termina en 1, 1, 1 y puntos suspensivos. Y por aquí también tenemos un número decimal y termina en 9, 9, 9 y puntos suspensivos. Estos números que terminan así en 1, 1, 1 o cualquier número repetido y tiene puntos suspensivos son números que se van a ir repitiendo el último número, ¿no? Para acá hay más unos y en este caso para acá hay más nueves. A estos números se les llaman números periódicos mixtos. Ahora lo que vamos a hacer es transformar estos números periódicos en fraccionarios. Para ello vamos a agarrar el número pero solo hasta el primer número que es periódico. Es decir, solo hasta este 1. ¿Listo? Y por aquí vamos a transformar. Tenemos 0, 32, 1. Y esto es igual. Ahora pongan mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es anotar todo el número pero sin la coma. Entonces nos queda 0, 32, 1. Luego restamos menos. Este número de aquí es el número periódico. Así que aquí vamos a anotar el número sin la coma pero sin el número periódico. Es decir, estos tres numeritos de aquí, 0,32. Anotamos 0,32. Y sobre, aquí vamos a poner 9 cuantos números periódicos tengamos. En este caso solo tenemos un número periódico, así que anotamos un solo 9. Y luego vamos a poner ceros. Los ceros dependen de cuántos números tengamos después de la coma y que no sean periódicos. Este es periódico y estos dos de aquí no son periódicos. Así que voy a poner dos ceros porque hay dos números que no son periódicos pero que están después de la coma. Listo, ahora teniendo esto en cuenta pues vamos a realizar pues estas cuentas. Por aquí tenemos 0,321, es decir, si tenemos aquí el 0 enfrente sin la coma pues no se cuenta. Nos queda 321 menos 32 y eso nos da 289 sobre este 900 de aquí. Listo, una vez que ya aprendemos a hacer esto pues después se hace muy sencillo. Ahora vamos a transformar pues este numerito de aquí, que también es un periódico mixto, en una fracción. Tenemos 0, vamos a agarrar el número hasta el primer número periódico, 0, 249, y esto es igual. Entonces anotamos primero el número sin la coma, 0, 249. Todo bien, ¿no? Menos. Ahora vamos a anotar el número sin el número periódico. Este es el número periódico, entonces anotamos el número sin el número periódico y sin la coma. Entonces eso es 0,24. Todo esto sobre ¿qué? Vamos a ver. Dijimos que íbamos a poner 9 cuantos números periódicos tengamos. Solo tenemos un número periódico, así que ponemos un solo 9. Ahora, los ceros dependen de los decimales que tengamos que no sean números periódicos. Solo tenemos dos, ¿no es cierto? Entonces ponemos 0 y 0, dos ceros. Listo, ahora hacemos la cuenta. Tenemos 249 menos 24. Eso me da 225. 225 sobre 900. Ahora, una vez que tenemos nuestras fracciones, vamos a reemplazarlas acá en la raíz. Primero abrimos pues el corchete, ¿no? Y abrimos pues la raíz cuadrada. Ahora ya no vamos a poner este número sino el fraccionario. 289 sobre 900. 289 sobre 900. Menos. Ahora anotamos esta raíz de aquí que vamos a poner este fraccionario de aquí. Entonces la raíz cuadrada de 225 sobre 900. 225 sobre 900. Muy bien. Y todo esto está al cuadrado. Listo. Ahora, nosotros podemos sacar la raíz tanto del numerador como del denominador. Entonces vamos a hacer, abrimos el paréntesis, y la raíz de 289 es 17. Sobre la raíz de 900 que es 30. Menos la raíz de 225 es 15. Y la raíz de 900 es 30. Todo esto está al cuadrado, ¿no?
Ahora, como los dos tienen el mismo denominador, quiere decir que es una resta de homogéneas. Entonces, anotamos el denominador, que es 30, y los numeradores pues se restan o se suman, según lo que hay aquí. 17 menos 15 es 2. Entonces obtuvimos 2 sobre 30 y esto al cuadrado. Ahora, antes de elevarlo al cuadrado podemos simplificar. La mitad es 1 y la mitad de 30 es 15. Ahora sí podemos elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Y 15 al cuadrado es 225. Y esta pues es nuestra solución. Si quieres pues puedes dividirlo, pero yo lo dejaré pues como un fraccionario. Déjanos saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.